Las series animadas, hechas con el fin de entretener, con el fin de distraer, con el fin de darnos momentos inolvidables. Hechas no solamente para chicos, sino también en algunos casos para grandes. Hechas en todo el mundo, para el deleite de todos aquellos que conocen sobre ellas. Hechas de distintos tipos, como existen aquellas que se utilizan para que los chicos aprendan. También existen aquellas que nos envuelven en situaciones de suspenso, de tensión, pero que a final de cuentas cumplen con el propósito de entretenernos. Las series animadas, desde hace mucho tiempo, han sido objeto de historias terroríficas, de historias aterradoras, que hoy en día las conocemos como creepypastas. Pero el éxito de una historia como esta, de terror, no es solamente el cómo se relata, sino que muchas veces existen elementos de estas creepypastas que nos hacen pensar que son reales, que no solamente están en el mundo de fantasía de algún loco que le escribió, sino que también forman parte de la realidad en la que todos vivimos. Pues bien, hoy voy a hablarles acerca de la creepypasta que fue hecha sobre una serie animada en específico, un show más. Una serie que por sí sola trata sobre temas paradimensionales, monstruos, seres míticos, magia, pero que para este caso trata sobre un chico de 16 años que se encontraba viendo esta serie. La historia cuenta que él estaba viendo un episodio que era un especial de Halloween, en el que todos iban sobre una grúa, mientras Benson estaba contando una historia de terror. Los demás, lo único que hicieron fue quejarse sobre esa historia que no les había gustado. Pero Benson rápidamente refunfuñó. Mientras tanto, la grúa se encontraba estancada en el tráfico. Parecía que había un accidente más adelante. Obviamente, los personajes sintieron curiosidad por saber qué es lo que estaba pasando. Rápidamente, el conductor les preguntó si realmente querían ver. Muy parecida a en la que ellos se iban anteriormente. Pero lo que los horrorizó, lo que los aterrorizó realmente, y no solamente a él, sino también al chico, era que se veían los cuerpos sin vida de los personajes de la serie. Mientras que el paramédico volteaba lentamente y dejó ver una cara esquelética y todos gritaron de terror. Entonces, el conductor simplemente siguió manejando, mientras ellos gritaban de tristeza, de dolor, de agonía. Y ellos trataban de escapar, pero no podían, estaba cerrada. El conductor se desvió del camino original y entonces vieron unas llamas, una especie de vórtice, y el chico que estaba viendo esta serie se quedó impresionado por ver a sus personajes favoritos lamentándose, gritando, llorando, desesperados por no saber qué hacer.
El conductor, con una cara diabólica, aceleró de repente. Del vórtice se escuchaban lamentos, sollozos, gritos desgarradores, y el chico trató de alcanzar este vórtice. Inconscientemente tocó la pantalla y fue tragado por este vórtice. Las imágenes que estuvieron viendo a lo largo del video son imágenes reales del storyboard que se hizo para ese capítulo, que no fue emitido de esa manera, sino que tuvo otro final. Si les gustó la historia, compártanla. No pase, comenta y suscríbete.